continuación se presenta el trabajo Enfoque experimental sobre elecciones de flujo en el lecho en la resuspensión de sedimentos cohesivos con diferentes densidades en lecho de grava. Y presenta Natalia Bustamante. Bueno, buenas tardes. Voy a mostrar parte de lo que hemos desarrollado experimentalmente en la investigación. Entonces, hoy vamos a mostrar el enfoque experimental sobre las eyecciones del lecho en la resuspensión de sedimento fino de sedimentos finos cohesivos con diferentes densidades en un lecho de grava. Principalmente, como principal motivación, nosotros sabemos que los ríos chilenos son ríos de alta pendiente con un lecho de gravas. Sin embargo, el sedimento fino puede provenir ya sea de los volcanes o por accidentes mineros, como son las fallas en los tranques de relave o fallas en los concentraductos. A lo largo de la historia, diversos autores han estudiado el proceso de reincorporación o transporte en suspensión. Entonces, Einstein y Lee fueron los primeros en estudiar las eyecciones en la zona cercana al lecho. También Bagnol en 1966 propone que una partícula viaja en suspensión siempre y cuando la velocidad, los remolinos del flujo tienen una velocidad vertical dominante. Nakagawa y otros en 1991 muestran que estas eyecciones pueden tener variaciones por las corrientes secundarias. Experimentalmente, Engelbom, Van Rijn, Niño García, Niño y otros han estudiado experimentalmente los umbrales para el transporte en suspensión. Es como una especie de diagrama de Shields, pero para el transporte en suspensión. Ahora, con esto, el objetivo de nuestro estudio es poder evaluar el vertimiento puntual de mezclas hiperconcentradas de agua con pumacita y concentrado de cobre en canales abiertos con un lecho de grava. Para esto tenemos la siguiente instalación experimental. Entonces nosotros tenemos una estructura tipo medio poroso donde tenemos dos tipos de sedimento, gravas en la parte superior y arenas en la parte inferior o material más fino. En esta estructura tenemos flujo lateral, podemos cuantificar el flujo superficial y el flujo subsuperficial. En esta zona es el punto de inyección del material fino. Ahora, las curvas granulométricas con las que trabajamos son las siguientes. Tenemos desde gravas para la capa superficial y concentrado de cobre y la pumacita, que son materiales finos que tienen 40 micrones el concentrado de cobre y 0.1 milímetros la pumacita. Acá están las características de los sedimentos. Entonces nótese que la densidad del concentrado de cobre es muchísimo más alta que la de la pumacita. Ahora, este es un ejemplo de lo que pasa con el vertimiento del concentrado de cobre. Entonces, primero viaja en suspensión, luego tenemos un proceso de infiltración y en la zona de interfaz entre las gravas y las arenas se nos genera la zona donde está la mayor depositación. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos otro tipo de material. Entonces, esto fue con el vertimiento de la pumacita. Entonces se nota que hay una eyección desde el lecho, dado que el vertimiento de la pumacita fue igual que el concentrado, fue lo mismo, ¿sí? Entonces se vierte la pumacita o el material fino nos llena los poros de la grava. Esto hace que nos varíe la porosidad, también nos varía la rugosidad del lecho, por ende varían los parámetros hidráulicos y esto nos genera que se generen estas eyecciones. Vale la pena resaltar
que estas eyecciones del sedimento no me generan un transporte de fondo. La pumacita es un material cohesivo, entonces no vamos a observar un transporte de fondo. Y observamos lo siguiente, con una vista plana. Nótese acá que se generan las eyecciones en estos puntos, ¿sí? Con el concentrado de cobre, al ser un sedimento más pesado, entonces pasa la pluma de sedimentos, estas eyecciones no son tan notorias, pasó la pluma, el fenómeno con el concentrado de cobre dura aproximadamente 7 minutos, y con este lo que veíamos era que cuando lo veíamos lateral, seguía la resuspensión y se resuspendía, pero no se veía el avance. Entonces logramos identificar esta dinámica cuando el sedimento fino vertido es un material cohesivo. Ahora volvamos a la presentación. Entonces acá vemos como el estado final de la vista en planta. Entonces vemos como la formación de estos como tipo cráter asociados a la presencia de estas eyecciones del lecho por la variación de la porosidad y la interacción entre el flujo subsuperficial y el flujo superficial. Ahora veamos qué es lo que pasa con los diferentes materiales. Entonces nosotros lo hemos hecho con siempre a una capa de gravas gruesas. En este caso el material que está acá en los poros son de la pumacita, se siguen viendo las eyecciones y la profundidad de percolación es pequeña. Cuando tenemos en la capa subsuperficial un material más grueso, entonces vamos a tener una profundidad de percolación mucho mayor y estas eyecciones ya no son tan notorias. Con el concentrado de cobre vemos percolaciones más altas, no vemos estos procesos, este tipo de eyecciones a lo largo del tiempo. Además, con el concentrado de cobre, cuando uno lo observa de cerca, lo que ve es un lecho fluidizado dentro de las gravas, pero en la parte superior se forma una capa impermeable al ser cohesivo que evita que este sedimento que está fluidizado llegue. Como conclusiones, lo que les había dicho, el sedimento fino entre los intersticios disminuye la permeabilidad y la porosidad inicial, modificando la rugosidad de los parámetros hidráulicos del flujo subsuperficial, generando estos afloramientos de chorros de agua superficial que acarrean que el sedimento fino aflora. Y también que la presencia de estos chorros varía según la granulometría de la capa subsuperficial. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Continuamos haciendo experimentos variando los tipos de granulometría y las concentraciones vertidas, y hemos empezado a hacer, para poderlas caracterizar, aplicar la técnica PIN, pero tuvimos un error y como notaron que al principio habían como unos hoyitos por donde entraba el agua. Vertimos la rodamina antes de los hoyitos para que ya llegara bien mezclada y se nos tapó. Entonces tuvimos que modificar todo el montaje experimental para poder que no nos volviera a pasar esto. Entonces agradecemos al Departamento de Civil, a Condesit y a ustedes. Muchísimas gracias.